voz y voto. Últimos días de la campaña electoral para las elecciones generales. Quedan todavía algunas horas para la presentación de propuestas, de actos y también para escuchar a economistas y referentes de las diferentes fuerzas que están compitiendo por la presidencia de la Nación. Está con nosotros Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, sí. Economista, presidente del Banco Credicop también, y alguien que está trabajando para la candidatura de Alberto Fernández como presidente de la Nación. Gracias por acompañarlo. Gracias por Carlos. la invitación. Bien, pregunta fácil para arrancar. ¿Qué va a pasar el lunes en la economía, no? ¿Qué va a ser 28? Eso es lo primero que va a pasar. A ver, acá hay un problema que tiene que ver con lo que pasó en las PASO. En las PASO, durante un tiempo prudencial y anterior, hubo una instalación, incluso se llegó a editorializar, en que algo así como el 11 vota la gente, el 12 votan los mercados. Lo cual en sí mismo es bastante complicado y perverso, porque supone que la democracia que tenemos es una democracia condicionada, ya que son los mercados los que deciden qué es lo que estaría bien o no estaría bien, qué es lo que debería hacerse o no debería hacerse. A mí eso ya en principio me parece que no es bueno. Tampoco es bueno que se creen expectativas fantasiosas, porque si uno toma las cosas que ayer dijo Alberto Fernández, hablando de sus planes, de lo que va a hacer cuando sea presidente, dijo que desde el punto de vista de la refinanciación de la deuda, la refinanciación más exigente tendría que ser con el fondo, porque el fondo era corresponsable de este proceso de endeudamiento, y que la política de su gobierno iba a ser respetar a los bonistas para que no sufran detrimento. Y también dijo que iba a respetar a los depositantes en dólares, porque no había ningún plan que incluyera ninguna alteración al respecto. Por lo tanto, seriamente no debería pasar nada. Lo que sucede es que uno dice, cuando se quema con leche ve una vaca y llora, y entonces hay una historia argentina y hay una instalación de determinadas cuestiones que generan acciones especulativas en los que alguna gente gana mucha plata con la creación de esos climas. Porque yo a veces explico algo que es muy sencillo pero que pocos se dan cuenta, que cuando alguien está vendiendo, por ejemplo, un bono a un valor de un 40% de su valor nominal, hay otro que lo está comprando porque cree que a ese valor hace un buen negocio comprándolo, porque cree que las cosas van a subir y va a ganar muchísima plata. O, por ejemplo, cuando se dan operaciones como esta del llamado contado con liqui, que en realidad tampoco la gente sabe muy bien que no se mueven reservas, no se mueven billetes, son operaciones que se hacen contra bonos. Alguien con pesos va y compra bonos y recibe después dólares. Y recibe en el exterior dólares, bonos contra esos bonos, contra otros bonos en realidad por el mismo valor, dólares que ya están afuera, es decir, que no es que se van esos dólares. Pero en el medio alguien hace una enorme ganancia, entre otras cosas porque se produce una paradoja, que como hay una gran demanda de esos bonos para hacer la operación, los bonos suben de valor y entonces la brecha se aumenta por el propio hecho de la demanda. Es decir, usted ve que por un lado sube el riesgo país, teóricamente debería generar una caída del precio de los bonos, y los bonos suben de valor porque son demandados para realizar esa acción especulativa. Bueno, nada de eso es bueno. Nosotros tenemos que pensar en una Argentina que vuelva a retomar la senda de la producción, que se desfinanciarice, que lo financiero deje de estar en el centro. No puede ser que tengamos como el centro de las preocupaciones este tema cuando estamos en emergencia alimentaria, cuando, según institutos de Naciones Unidas, en el último año 7 millones de argentinas y argentinos pasaron a tener deficiencia alimentaria, cuando creció la cantidad de gente que está bajo la línea de la pobreza. Entonces, usted tiene un mes de agosto
donde se bate el récord de la fuga de capitales, 6.000 millones de dólares, y donde se declara la emergencia alimentaria porque se bate el récord de la cantidad de gente que tiene problemas para comer. Entonces, ¿a cuál le damos prioridad? ¿Cuál es la más importante? ¿Y qué políticas tenemos que tener para resolver qué cosa? Ahora, eso es real. Ahora si gana Alberto Fernández, tienen que resolver un problema que es la tasa de interés. ¿Cómo desactivar esa tasa de interés? Algunos economistas que están cerca han dicho que podría producirse un shock, una baja rápida, para que la economía vuelva a activarse y vuelva el crédito. Sí. ¿Usted qué postura tiene al respecto? Primero, yo descreo del análisis aislado de las medidas, porque no se puede hablar de una medida. ¿Qué vamos a hacer con esto o qué vamos a hacer con lo otro? Lo que está planteando el Frente de Todos es que es imprescindible para salir de esta crisis un acuerdo económico-social. Un acuerdo económico-social supone que un conjunto de variables, salarios, precios, tasa de interés, retenciones, impuestos, etcétera, etcétera, deben entrar en ese acuerdo, son un paquete. Usted no puede aislarla. Ahora, hecha esa aclaración, desde luego hay que desarmar un mecanismo que se ha generado. Hagamos un poquito de historia rápida. ¿Por qué las tasas de interés están donde están? Porque la política económica de este gobierno significó apostar a que por la vía del encarecimiento del dinero y la restricción monetaria se iba a lograr quebrar la inercia inflacionaria. El problema es que tuvimos récord de tasa de interés y récord de inflación, es decir, obviamente no funcionó. Obviamente no funcionó. Ahora hay que desarmar. ¿Cómo se desarma? En la propuesta del Frente de Todos, por ejemplo, hay una propuesta en materia financiera. 25% de la capacidad prestable de los bancos, dedicarlo a financiar crédito para la inversión productiva, del cual el 70% tiene que ir a PYME, con una tasa que tiene que ser 10% menor a la tasa de inflación. Una cuestión concreta. Ese 25%, ¿de dónde va a salir? Del globo de las LELIQ, porque las LELIQ son la liquidez que el sistema financiero tiene, es decir, depósito, menos cartera de crédito, menos encaje que tienen los bancos, el resto está en LELIQ. Si los bancos están obligados a generar cartera de crédito, porque se lo establece una regulación, automáticamente la bola de las LELIQ se desinfla en la misma proporción. Entonces, la mejor manera de desarmar esto sin que haya una situación grave es generarle a los bancos la obligación de prestar en determinadas condiciones, de manera que esos fondos que hoy están allí en ese bolsón de liquidez se vayan convirtiendo en cartera activa que tenga que ver con el financiamiento de la producción, el financiamiento de la vivienda, el financiamiento del consumo. Es decir, hay que... ¿Y no tienen miedo de nuevo la presión sobre el dólar? Porque, bueno, la tasa de interés está alta para que eso no vaya al dólar, pero el dólar sigue subiendo y esa presión podría generarse pero hay que desligar, a partir de un cambio de gobierno, ¿no es cierto? Sí, pero usted vuelve a hablarme de una variable y yo insisto en un programa. En la idea que yo creo que hay que aplicar, hay que desligar el precio, la cotización del dólar del precio de los productos internos. Por ejemplo, hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Por ejemplo, hay que desdolarizar el precio de los alimentos, porque si no, es una rueda que no termina nunca. Pero eso lo ha dicho Alberto Fernández también en muchas oportunidades. ¿Qué significa desdolarizar, digamos? Ponerle algunas condiciones a los empresarios que tengan un límite en el incremento de los precios de alimentos, claro, por ejemplo, desde en luego, ese acuerdo del que hablan ustedes. En ese acuerdo, si tomamos como punto de partida dónde se empezó a hablar de eso, de esto se empezó a hablar cuando Cristina presentó por primera vez el libro en la Feria del Libro. Allí ella habló de lo que llamó un contrato social responsable y evocó como referencia al acuerdo Perón-Helvar del año 73. Sí. Ese acuerdo Perón-Helvar del año 73 tenía un punto de partida que era un fuerte incremento salarial inicial para recomponer el poder adquisitivo de la gente, para poner en marcha la demanda y sobre esa base hacer que la actividad arranque, y un congelamiento de precio y salario por un determinado tiempo, más
un conjunto de leyes que se sancionaron como un paquete que tenía que ver con tasa de interés, comercio exterior, es decir, un montón de regulaciones que deben actuar de manera conjunta, y entonces usted tiene que tener un tipo de cambio para las exportaciones y las importaciones, y no tiene que hacer que ese tipo de cambio incida en el precio del pan, porque si no estamos perdidos, porque si, como es ahora, el trigo va al mercado interno, al valor internacional que tiene en dólares, eso se transforma en harina y luego de eso se hace pan y fideo, el pan y los fideos aumentan según el dólar, y inmediatamente otra vez el dólar queda atrasado y entonces hay que corregirlo y esa rueda no termina nunca más. ¿Ese tipo de cambio diferenciado tiene que ver con un cepo más restrictivo en el caso de cambiar las leyes de juego en la cuestión de divisas? Yo rechazo el término. Bueno, o un control más estricto. Sí. Digo, le voy a decir por qué lo rechazo, ¿no? Porque yo creo que el uso del lenguaje tiene muchísimo que ver con todo. Fíjese que al dólar ilegal se lo llama blue. ¿Y sabe por qué se lo llama blue? Porque el azul es el color de la libertad. Entonces, en vez de decir dólar ilegal, decimos dólar libre. En algún momento de la historia se usaba el dólar libre, ¿no? Para referenciar al dólar. En algún momento recuerdo que se hablaba del dólar libre. Pero, y dólar claro. Pero, ¿qué quiere decir libre? Porque la Argentina no es un país que tiene como moneda el dólar. La Argentina necesita dólares para atender determinadas cuestiones. ¿Cuáles son las cuestiones que necesita prioritariamente? Necesita generar dólares genuinos vía lo que le vende al mundo para atender aquellas cosas que le necesita comprar al mundo para poder funcionar. Si usted quiere una política donde fortalezca el mercado interno y ponga en marcha el aparato productivo, de acá a un tiempito va a tener que invertir en maquinaria. Voy a decir, a ver si lo puedo explicar. La crisis de tal magnitud que hay una ventaja inicial, que es que tenemos medio aparato productivo paralizado. La capacidad instalada está casi en menos de la mitad. Ociosa. Sí. Por lo tanto, hacer crecer el producto no requiere inversión inicial. Pero lo que sí genera, si usted logra el cebador, poner en marcha con el cebador de la demanda, que se ponga en marcha la rueda productiva, eso va a generar nuevos empleos, y esos nuevos empleos van a su vez convertirse en nuevos consumidores, y esos nuevos consumidores van a generar esa rueda virtuosa. Me quedé con algo que dijo anteriormente. ¿Cómo se generaría ese impacto inicial del crecimiento del salario para que pueda reconvertirse la posibilidad de salir a comprar? ¿De dónde saldrían esos fondos? Mire, si me acepta que no se puede, lo que ya le dije varias veces, que no se puede de una sola medida, hablar de una sola medida, yo le voy a decir varias cosas que se podrían hacer. En la propuesta que se está trabajando en el espacio del Frente de Todos, por ejemplo, se habla de una alícuota de impuestos a los grandes patrimonios que sea progresiva y agresiva en función de la magnitud de esos patrimonios. Permítame decirle de paso que anteayer se conoció, por ejemplo, un dato que si bien no es argentino, si lo traemos a escala argentina se reproduce. En el último año, la riqueza de los 1.000 millonarios en el mundo aumentó, por acá debo tener el recorte, 268.000 billones de dólares. Es decir, y esto sucede en la Argentina, sucede en todos lados, nosotros tenemos un problema de acumulación y distribución incorrecta. No es que somos pobres, no es que no alcanza, no estamos en una etapa, ni en la Argentina ni en el mundo, de escasez. Estamos en un momento de crisis de distribución. Entonces usted lo que tiene que hacer es tomar políticas que modifiquen ese modelo, porque si usted va como el ciclo, esto no tiene arreglo, va a ser cada vez peor, va a empeorar. Usted tiene que ir contracíclico. Sí. Entonces, impuesto a los patrimonios extraordinarios, grandes. 2, un impuesto a los que blanquearon. 3, un impuesto a los bancos que han ganado muchísimo dinero en este tiempo con este mecanismo para recuperar una parte de esa ganancia extraordinaria que el sistema financiero ha tenido. Si eso seguro que tiene usted una suma como para poner en marcha. Pero además, voy a avanzar más. Según el Tratado de Maastricht, los países de la Unión Europea tienen permitidos
déficits fiscales de hasta el 3 y pico, creo que 3,5%, cuando están en situaciones de recesión y utilizan el déficit como herramienta para poner en marcha la economía, para reactivar la economía. Porque si usted entra en déficit para reactivar, va a generar mayor actividad y esa mayor actividad le va a generar mayores impuestos y usted va a corregir por arriba y no por abajo, porque el déficit fiscal no es un objetivo, pero tampoco el equilibrio fiscal vía el ajuste es un objetivo. Usted tiene que apuntar al equilibrio fiscal vía crecimiento de la economía. Me imagino que eso no le va a gustar mucho a los del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ese planteo a la hora de renegociar la deuda. Claro, pero ahí también le diría 2 o 3 cosas. Primero, mire, lo primero que tenemos que recuperar es el concepto que somos una nación soberana y que las decisiones se toman acá. Si la ciudadanía argentina va a votar, como yo creo, y usted también, que va a votar el próximo domingo, está expresando que el pueblo argentino quiere ir en una dirección determinada. Esa dirección determinada le da un mandato y una legitimidad a quien va a conducir los destinos del país a partir del 10 de diciembre, para sentarse con los señores del fondo y decir, mire, nosotros, los muertos no pagan, nosotros queremos cumplir, pero no en estas condiciones, y para poder cumplir, lo primero que necesitamos es que ustedes nos dejen de poner condiciones, cosa que no es novedad. Alberto Fernández se lo dijo a Cardarelli y al otro cuando estuvieron hace un par de meses, ¿se acuerda? Estuvieron reunidos, sí. Y recuerde que en esa reunión... Él emitió un comunicado después. Sí, y donde les dijo, miren, haciendo lo que ustedes recomiendan, se llega a estos resultados. Nosotros sabemos cómo hacer para que el país crezca, así que déjennos que nosotros hagamos nuestras políticas. Entonces, condición 1, recuperar el manejo soberano de los asuntos de la nación. No puede ser que la tasa de interés se tenga que consultar con el Fondo Monetario. Así que el presidente del Banco Central, para tomar una medida cambiaria o monetaria, tenga que tener el acuerdo del Fondo Monetario. No somos un país soberano, somos un país dependiente. ¿Pero usted cree que es prioritario renegociar primero con el Fondo Monetario o eso puede pasar a un segundo plano en vistas de lo que está pasando en Argentina, digamos? ¿Las prioridades son otras o eso va a ser lo primero que va a tener que resolver el gobierno en el caso de que gane Alberto Fernández? Tal vez, otra vez, por aquello de que no hay medidas que se puedan ver de a una, deberá tomar alguna prioridad, habrá ¿no? quien tiene que ir a negociar con el Fondo Monetario y habrá quien tiene que poner en marcha el plan contra el hambre, que es una urgencia mucho más dramática y que hay un programa lanzado que incluye una treintena de puntos, porque no es un eslogan, es un programa que si usted quiere y tenemos tiempo yo le leo, y que es un programa que tiene la virtud de ser enormemente reactivador, porque incluye un montón de propuestas que tienen que ver con hacer funcionar la economía. No, lo que planteo es que al resolver un tema que puede resolver varios temas concatenados, uno es el crédito, el acceso al crédito nuevamente a partir de la solución del crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? El gobierno actual llegó, aplicando estas políticas, a tal situación que entre la última semana de agosto y el 1 de septiembre tuvo que hacer lo único que había dejar de cumplir con lo único que había cumplido de todo lo que prometió en el 2015. ¿No? Abrir el mundo al libre movimiento de los capitales que puedan entrar y salir, no poner control de cambio, no poner límite al tiempo para liquidar las exportaciones y hacer del endeudamiento una política central para poner en marcha supuestamente la economía. Entonces, mire, decidió reperfilar, metió control de cambio, estableció plazo para liquidar las exportaciones. Casi que se adelantó a un Alberto Fernández. Ayer apareció Sica diciendo, estamos haciendo un programa kirchnerista. Claro, eso es lo que le decía, claro, se adelantó un poco. También aclarando que no les gusta. Sí, lo dijo. Que no les gusta. Pero también, si lee atentamente, diciendo que lo tuvieron que hacer para evitar males mayores. Es decir, que reconocen, sin darse cuenta, el fracaso total de aquella política. Entonces, lo que hay que plantear es que hace falta otra política. La misma nos llevaría a la misma situación. Y otra política es sentarse con los acreedores, tratar de reperfilar la deuda para que sea compatible con un programa de crecimiento de la economía y no una traba,
es imprescindible hacer eso, sentarse internamente con los distintos factores, con el sector empresario, con el sector sindical, con las representaciones del campo, con las representaciones de los movimientos sociales, que son una realidad de la Argentina, con los sectores de la ciencia y la tecnología, etcétera, 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 y entre todos elaborar una propuesta. Y vuelvo a insistir en una cosa, que no termine en una declaración formal de buenas intenciones, sino que termine plasmada en un paquete de leyes, de cuestiones que sean de cumplimiento, de regulaciones a las que todos se tienen que sujetar. Porque si no, podemos firmar una hermosa declaración, pero no va a funcionar, donde todos se comprometen a ser buenitos, pero después no funciona. Le hago la última, lo saco un poco de la macro y quería llevarlo al tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Un tema importante para cualquier persona en Argentina. Sí. El presidente Macri dijo que si ganaba, suponemos, va a cambiar la forma de indexación de los créditos UBA de inflación por salario. ¿Qué visión tiene usted, que es un banquero de muchos años, conoce el tema de los créditos? No me diga banquero, porque yo no soy banquero. Bueno, es presidente de un banco. De un banco cooperativo. Bien. Es una diferencia. Porque ha sido un problema muy grande el tema del crédito hipotecario, los bancos nunca accedieron a darlos baratos y parecía que el crédito UBA podía ser una solución que finalmente no está teniendo la finalidad que esperamos. ¿Qué futuro ve sobre eso? Un montón de cosas. Primero, Macri haciendo promesa para el 2020 es poco serio. Es decir, porque está hablando de algo que va a pasar cuando ella no tenga que ver con la gestión. Y así promete cualquiera, digamos. Aunque él prometió cuando tenía chance también, pero yo creo que no se puede tomar en serio una promesa de Macri para el 2020. Estos créditos UBA, yo le voy a decir una cosa, le voy a contar una anécdota que creo que no conté nunca, en público por lo menos, pero los compañeros que están conmigo la conocen. Cuando Sturzenegger lanzó la idea, antes de lanzarla, vino a verme a mí. Yo tenía una relación de Sturzenegger porque él fue presidente del Banco Ciudad cuando yo era del Credicop, después fue diputado cuando yo fui diputado, así que teníamos una buena relación. Cuando me vino a ver con su proyecto de los créditos UBA, y cuando me dijo cómo se ajustaban, yo le dije, esto termina en un desastre, Federico. ¿Por qué? Porque la política de ustedes es deprimir el salario. Porque cuando hablan todo el tiempo de que el salario es un costo, que hay que bajar el costo laboral, que si no, no somos competitivos, todo el discurso de ustedes, el salario va a perder frente a la inflación inexorablemente y por lo tanto estos créditos se van a volver impagables. Bueno, discutimos duramente, desde luego yo no lo logré convencer, ni suponía que lo iba a convencer, y es lo que pasó. Por eso cuando lo escucho ahora a Macri decir que hay que indexar por salarios, además me parece que ¿Pero le parece correcto el cambio? Si se pudiera hacer, si estuvieran en el gobierno, ¿lo harían? Sí, pero ahí voy a la segunda parte de la cuestión. Yo no creo que haya posibilidad de crédito comercial que pueda resolver el problema de vivienda de los sectores populares. Los problemas de vivienda, fíjese, en la gestión del gobierno anterior se desarrolló el Procrear, que era un programa de vivienda donde el crédito estaba fuertemente subvencionado, porque es de la única manera. Mis padres tuvieron su casa con un crédito del banco hipotecario. Si usted busca en todas las generaciones anteriores a las suyas, va a encontrar que está lleno de gente que llegó a la vivienda con un crédito subvencionado. Porque acá se ha instalado la idea de que la subvención es una mala palabra y hay que entender que hay un montón de cosas que sin subvención no se pueden hacer. Uno podría pensar, primero, que un plan de vivienda popular y a largo plazo podría hacerse utilizando mucho mejor los fondos del sistema previsional, haciéndose cargo el gobierno federal del descalce entre lo que va a pagar el tomador de crédito y el valor que tiene que tener el fondo para que no se destruya, pero pensando que el sistema previsional es un sistema de ahorro a como mínimo 30 años de plazo, porque un joven que empieza a trabajar va a ahorrar durante 30 años con sus aportes para después tener derecho a una jubilación. Por lo tanto, es un fondo de altísima estabilidad que permitiría ser la contraparte de o un banco de desarrollo, que es la otra cuestión que se podría pensar, o de un banco que financie vivienda, o ambas cosas. Pero no de los bancos comerciales. No, los bancos comerciales van a seguir siendo instrumento para darle crédito a los sectores medios. Y desde luego, si un trabajador de ingresos medios tiene un crédito atado al salario,
y puede pagar inicialmente, sabe que lo va a poder pagar. Claro. Va con una variable cierta. Sabe que va a ceder el X% de su salario por X años y al final de ese recorrido será dueño de la vivienda. Si entra con una variable descalzada, lo más probable es que en algún momento del proceso tenga un inconveniente. Bien. Por eso, en el caso del banco que yo dirijo, nosotros no pudimos dejar de dar crédito a aquellos que nos lo vinieron a pedir y a los que le explicamos esto, y a pesar de eso lo quisieron tomar. Claro. Pero dimos muy poquito. Crédito UVA estamos hablando. Claro, jamás pusimos un aviso promocionando el crédito UVA porque no creíamos, sabíamos que invariablemente eso tenía que terminar mal. Bien.